El informe de la comisión que investigó el caso Punta Catalina, que encabezó Monseñor Agripino Núñez Collado, tiene muchos elementos importantes para descubrir que ciertamente hubo serios cuestionamientos e irregularidades en ese proyecto. Sin embargo, la comisión concluyó diciendo que no hubo irregularidades, aunque obviamente reconoce y transcribe y presenta en el documento algunos de los fallos y los reduce a recomendaciones que les hace a las instituciones del Estado responsables de darle seguimiento a este tema, como la Procuraduría General de la República. Los miembros de la comisión, todos, se presentaron ante el Procurador General de la República y le entregaron el informe de la comisión y luego lo entregaron al presidente de la República. Contamos hoy con Farideh Raful, diputada por el Partido Revolucionario Moderno. Ha sido una de las legisladoras que en la Cámara de Diputados y en el discurso que ha mantenido se ha empeñado más en indagar, en pedir explicación y datos sobre el tema de Punta Catalina. Como ella ha leído el informe, conoce el informe y tiene posiciones muy claramente establecidas, hemos querido conversar con ella para hacerle algunas preguntas sobre este tema, que nos parece muy trascendente, porque esto no concluye nada más que con este informe. No, no debería. Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenida Farideh. Me interesa saber, ¿cuál es tu criterio global, general, cuando tú terminaste de leer este informe? Que tú dices, bueno, ¿a qué? ¿Cómo es? ¿Yo tengo una idea distinta de la de estas personas o sencillamente ellos decidieron concluir así, de este modo? Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, como que la conclusión me llegó en el momento más inesperado. Exacto, porque es lo que pasa, porque fíjate que nosotros primero vimos el resumen ejecutivo que ellos presentaron a los medios de comunicación. 17 páginas. 17 páginas. Y todos estábamos pendientes al televisor de acerca de lo que decían. Entonces decían, bueno, pero esto es muy concluyente, hay algunas revelaciones que se hacen, pero es bueno leer el informe, a ver qué los llevó a ellos a dar estas declaraciones. Cuando leímos el informe, que son 290 y pico de páginas, más los interrogatorios, nos dimos cuenta de que había imprecisiones, había contradicciones en el informe en cuanto a las recomendaciones que ellos hacían en algunos temas, pero también había revelaciones importantes que ellos no mencionaron en el resumen ejecutivo. No la tomaron en cuenta para ese resumen ejecutivo. No la tomaron en cuenta para dar el titular a los medios de comunicación de aquí no hay problema y Punta Catalina es una obra que debe seguir hacia adelante. Además de que, como dirían los magistrados, a veces se falla extrapetita, que es cuando estás por encima de las calidades que tienes para poder hacer un informe. Y ellos también lo hacen, porque recuerda que el decreto que designa esta comisión, que fue objetable y objetada desde el principio por entender que no tenía su informe ningún tipo de vinculación con la investigación que deben seguir los organismos competentes según la Constitución de la República, que es la Procuraduría General, el Congreso Nacional o la Cámara de Cuentas. Independientemente de eso, se nos hacía importante que saber, porque el decreto decía que era para la adjudicación y licitación, que evaluaran ese proceso. Y ellos te hablan en el informe de sobrevaluación, de sobornos, de cartas que le envían incluso al Procurador General de la República, que le responde también que no hubo ningún tipo de información que vinculara a congresistas, salvo un senador y un diputado, por los 52 millones de dólares que el mismo procurador admitió que habían sido transferidos en la solicitud de medidas de coerción que le hace a Rondón, al señor Rondón, del 2012 al 2014. Y casualmente es la única obra que se hace en esa fecha, es Punta Catalina. Por eso es uno de los temas que revela. Pero hay datos interesantísimos. Dentro de los interrogatorios están las declaraciones de dos miembros del comité de licitación que no firmaron la adjudicación. Ramón Flores e Isidoro Santana. Correcto, el cual uno en este momento es ministro de Economía. Ministro de Economía y Planificación. Y dentro de lo que sabíamos que no había firmado, pero nunca habíamos escuchado los argumentos de por qué no firmó. Cuando vemos en el interrogatorio, el señor Ramón Flores e Isidoro Santana son muy claros diciendo el por qué. Y dicen, bueno, lo primero que nos presentaron como evaluación técnica una hoja PowerPoint. Una hoja PowerPoint que no era explicativa. Que no era explicativa de nada, ¿no? Es decir, no, pedimos el informe y no nos lo dieron. No nos lo dieron. Solicitamos que se abrieran nuevas oportunidades para las compañías que hicieron las ofertas, porque entendíamos
que se estaba capitalizando todo a favor del consorcio de Brecht, con la anuencia de Stanley Consultant, que fue incluso la compañía que tenía más poder que el propio presidente del comité de licitación. Son de las declaraciones que salen. Así es. Ellos no dicen absolutamente nada de la eso. Comisión Eso es gravísimo. no les resultó grave a la comisión esa revelación. Que los dos coincidieran también en eso. Ya. Y fueron un poco más allá y dijeron, señores, nosotros llegábamos a las reuniones y nos decían que las decisiones estaban tomadas. O sea, hubo declaraciones importantes en esos interrogatorios que la comisión entendió irrelevantes para el proceso de transparencia que se está buscando. Y además parece ser que, por la lectura que hice, ellos fueron insistentes en llevar y someter a votación en el comité de licitación la postura de que, mira, no se puede tomar una decisión con un solo participante. También, que fue de parte, una de las cosas que dice la comisión a propósito de los participantes, que me pareció a mí absurda, es cuando ellos dicen, mira, nosotros en el informe queríamos revisar todas las ofertas que se recibieron en los sobres, pero no pudimos abrir los sobres de las otras compañías porque había restricciones legales, solamente pudimos abrir uno de ellos, que es el de la compañía, el participante Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez, casualmente, es socia de Odebrecht y coimputada con el caso de Lavajato en Brasil, y que ellos como comisión solamente pudieron abrir a Andrade Gutiérrez, que uno de los modos operandi también de Odebrecht era cuando participaba, poner a otra compañía que participara, que pudiera hacer prácticamente la misma oferta que ellos, por si había que hacer un rejuego, ganaba la otra que es su socia a nivel internacional y que está demostrado que recibía transferencias de Odebrecht para el lavado de activos que se dio en toda la región latinoamericana, en Perú, en Panamá y, como estamos viendo, también en República Dominicana. Pero para esto dicen que hubo que crear un competidor virtual. También que es otro elemento. Que es otro de los elementos. Que resulta extraño porque no es un competidor real. Correctamente. Sino que es tomando en cuenta los datos de una compañía en Estados Unidos para ponerlo como paralelo. Para ponerlo paralelo, para poder justificar. Bueno, sí, hubo más ofertas, pero nos elegimos esta. Otro de los elementos también importantes es cuando la comisión hace referencia al costo de Punta Catalina. En enero del año pasado, bueno, en enero de este año, en 16 de enero del 2017, nosotros le habíamos solicitado a la CDEE todos los documentos mediante acto de alguacil y en virtud de la ley de libre acceso a la información pública que tuvieran que ver con el proyecto de Punta Catalina. Y el 16 de enero la CDE nos suministra toda la información. En esta información que nos suministra la CDE, donde están los hitos son las cubicaciones. Las cubicaciones. Y nos dicen, bueno, mira, los hitos facturados, los hitos por pagar, los hitos que ya hemos cobrado. Hay un detalle de todo esto. Nos percatamos y la CDE es que nos da los documentos y nos dicen, mira, nosotros hemos incurrido, ya tenemos costos de 275 millones de dólares por encima de los 1.945 millones de dólares que el Congreso aprobó para el contrato EPC de Punta Catalina. ¿Qué hace la comisión? O no sabía la información o no la tomó en cuenta. Es decir, adicionales a los 1945 millones de dólares. A nosotros, a Farideh Raful, a mí, 275 millones de dólares adicionales. Más. Claro, y está en los hitos, en los documentos que la CDE me entrega. La comisión no hace referencia a eso. Incluso la comisión va más allá y dice, el precio es razonable de los 1.945, que quiero pasar a explicar eso ahora, de 1.945 millones de dólares. Hacemos la observación al Estado Dominicano para que no se incurran costos adicionales que podría contraer la puesta en ejecución de la planta. Por las adendas. Por las adendas. Exactamente. Pero ya hay 275 millones de dólares más en hitos que la CDE está reconociendo. Ellos no lo toman en cuenta. Bien, me gustaría, vamos a hacer una pausa en este momento, para que expliquemos lo otro relacionado con el costo. Para que nos dé la explicación y cuál es tu lectura de por qué el informe de la comisión no lo contempla estos datos. En un momento retornamos con Farideh Raful. Hasta este momento poca gente conoce el razonamiento de la comisión de que un 6% menor el costo de Punta Catalina con respecto a lo que se construye de carbón en la región de América Latina y el Caribe. Eso me lo puedes explicar. Claro, eso es muy importante porque ha sido uno de los argumentos para manipular la atención de la gente. Hay un tema y la gente tiene que entender, yo siempre lo trato de explicar como si tuviéramos chiquititos, porque a veces en los manejos técnicos uno se pierde bastante.
El contrato EPC es el contrato de proyecto de ingeniería de la obra, Ya. diseño, ahí está el contrato EPC. Ese contrato tiene un costo. Y el costo por el que se aprueba en el Congreso Nacional Punta Catalina es de 1.945 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más de las otras ofertas, pero ese es otro tema que se habían dado aquí. Pero el Comité de Licitación y Adjudicación en su momento entendió que a pesar de que las otras ofertas eran menos costosas, esta cumplía con todos los requerimientos técnicos. Bien. Eso es otro tema. Todas las demás compañías fueron descalificadas. Fueron descalificadas por evaluaciones técnicas entre comillas. Quedaron fuera. Aunque tenían mejor oferta. Bien, y tenían más experiencia en el área energética. Bien. Recuerda que el consorcio de Brest en Limón Estrella, no había construido plantas energéticas. ¿Qué pasa? Ese contrato EPC se aprueba por 1.945 millones de dólares. Pero para poner en ejecución la obra, hay costos adicionales. Sí. ¿Cuáles son esos costos adicionales? Los financiamientos, por ejemplo. Tú tienes que, para desarrollar Punta Catalina, el Estado Dominicano tiene que tomar un préstamo al pool de Banco Europeo, SACE, que es lo que se conoce como SACE, sí. Que ha terminado desembolsando 300 millones de dólares aproximadamente. Eso tiene intereses, eso tiene comisiones y gastos transaccionales que se van sumando al costo total del proyecto. Cuando el Banco de Reservas emite una línea de crédito sin garantía de 300 millones de dólares de manera ilegal para Punta Catalina, establece que va a pagar unos intereses de 7.5%. Tú tienes que adicionarle ese costo al costo. Correctamente. Cuando la CDE le paga a Andy Dawager 750 mil dólares, por ejemplo, que está en los documentos cuando entregó la CDE, ¿le pagaron? Asesoría, sí. Claro, el economista Andy Dawager, tienes que sumarlo dentro de los costos, porque todo eso se paga con dinero del pueblo dominicano. Y dicen que el dato del 6% menor en el costo de Punta Catalina es un dato que aporta antes en un artículo o en unas declaraciones Andy Dawager. Bueno, precisamente porque él ha sido uno de los asesores de todo esto. Pero él no asesoró a la comisión. No asesora a la comisión, asesora a la CDE. A la CDE. A la CDE, no a la comisión de ahora. De ahora. ¿Qué pasa? Cuando la CDE, todos estos datos, y es lamentable que no haya traído la carta de la CDE, cuando la CDE nos suministra todos estos costos adicionales, nos damos cuenta que suman más de 200 millones de dólares. Es decir, que ya Punta Catalina no es 1.945 millones de dólares, ya vamos por 2.500 millones de dólares, que nos lo ha dicho la propia CDE. ¿Pero qué hace la comisión? La comisión no reconoce estos costos y me dice, no, yo me estoy fijando en el precio EPC y es más barato que lo que sale en otros países. Claro, porque en los otros países, cuando tú vas y buscas cuál es el costo total de las plantas, te suman el contrato EPC conjuntamente con los costos adicionales. Habría que sumarle el costo, entonces, si te dice 3.000 de los millones, terrenos. Claro, por ejemplo, ahí están, el costo de los terrenos está entre los 200 millones de dólares adicionales, dentro de lo que ellos hicieron para contratar. Pero lo que yo te digo es, si tú coges, por ejemplo, la planta de Guatemala, salen 2.900 millones de dólares, pero esa es la planta total, con todos los costos de intereses, comisiones, pagos de asesorías, financiamiento. Esto es como un proyecto llave en mano, en funcionamiento. funcionamiento. Es así, es llave en mano. Pero ellos no, ellos quieren calcular solamente el contrato EPC como si lo otro no existiera. Y es lo que yo vengo demandando desde hace 9 meses. Vamos a transparentar el costo total para que el dominicano sepa cuánto tiene que pagar. Mi pregunta es, ¿por qué la comisión que tiene economistas, empresarios, una persona que fue administradora de la corporación como Celso Marrancini, que tiene personas con muchísima capacidad y buenos observadores, Percio Maldonado, ¿por qué no lo vio eso? Yo pienso que ellos lo vieron, porque cuando tú ves el informe, te salen muchos datos. Yo hablaba el otro día con un amigo, miembro de la comisión, y me decía, es que ahí está todo. El problema es el mensaje que ellos llevaron a los medios de comunicación. Y no sé qué habrá pasado ahí dentro. Yo pienso que hay personas notables en esa comisión, unos más notables que otros, que no tienen intereses, otros que sí representan intereses, y que hicieron lo que políticamente entendieron que debían de hacer, por las razones que ellos entendieran. Por eso yo siempre le digo a la gente, lean el informe, porque el informe detalla absolutamente todo. No es el resumen ejecutivo lo que se mandó a los medios de comunicación. Con ese informe que se llevó a la Procuraduría, como tú bien decías, que se llevó al presidente Medina y que se llevó al Congreso Nacional, la Procuraduría debería estar investigando todas las anomalías que salen allí. Ahí salen incluso contradicciones tan grandes, en 2 párrafos, en la página 14, aproximadamente por ahí, no recuerdo, que decía,
Nosotros hemos atrasado la puesta en ejecución de la obra, el Estado Dominicano, porque no ha cumplido con su financiamiento. Y el párrafo siguiente dice, sin embargo entendemos que el Estado Dominicano ha pagado de más a lo que le correspondía. Y tú dices, no, tenemos que definir, o hemos pagado de menos o hemos pagado de más. Aquí, por ejemplo, en el contrato quedó muy claramente establecido que la compañía o el consorcio se comprometía a gestionar el financiamiento. Sí, con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. De Brasil, ¿verdad? Pero eso finalmente no se dio. Pero y ha sido el Estado el que ha tenido que salir a buscar financiamiento. Claro. Recuerda la colocación de bonos en el mercado internacional que aprobó el Congreso. Sí. En ese momento el ministro de Hacienda y el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, que ahí es que nosotros nos cae el tema en la mano como miembro de la Comisión de Hacienda, van y nos dicen a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nosotros estamos solicitándole a ustedes que nos autoricen a colocar en el mercado local e internacional 600 millones de dólares para el financiamiento de Punta Catalina, porque no tenemos dinero. Después que el Banco Nacional de Desarrollo nos ha dicho, ha detenido la emisión de dinero por el escándalo de corrupción de Brasil. Y es una simple sustitución. Y la discusión mía con ellos en ese momento fue, no es una sustitución, es otra deuda, porque ustedes como Estado no han rescindido el contrato con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y para rescindirlo tienen que pagar una amonestación. ¿Dónde está la rescisión del contrato? Para yo emitir una deuda nueva, yo tengo que saber que la otra se rescindió. Y ellos me decían, no, una sustitución y punto. Y yo, no lo es, porque esto implica otros gastos transaccionales que estaban cubiertos y que salían más baratos con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. A mí me Ahora, algo importante que dice el informe, es que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil ya está en la disposición de reanudar los pagos. Y yo pregunto, si no se ha rescindido el contrato, ¿vamos a recibir también esos 600 millones de dólares más en deuda? Porque ya emitimos los 600 millones de bonos, 500 en el mercado internacional y 100 en el mercado local en diciembre. Sí. Pero me llama la atención que la comisión recomienda al Estado Dominicano o a la corporación pedirle al Banco de Desarrollo de Brasil el reembolso de la garantía que tuvo que pagar el Estado para ese financiamiento. Creo que son 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, pero ahí mismo establece que el banco va a reanudar parte de los desembolsos que tiene con los compromisos con diferentes estados en Latinoamérica. Entonces, esas son de las incoherencias que tú ves en el informe. O sea, tú me dices a mí como Estado, dile que te devuelvan la fianza. Pero recuerda que el Estado Dominicano, dice la misma comisión, tiene una deuda con el Banco Nacional de Desarrollo por otros temas. Entonces, hay muchas incoherencias que tienen que ser transparentadas. Y que eso era lo que yo decía, pero ¿qué le pasó a ellos en este tema tan especial? Pero hay otra cosa. Eso que a mí me preocupa bastante, en eso del financiamiento, como ellos no tenían el financiamiento del banco en su momento y no tenían la aprobación del Congreso, ¿qué hicieron ellos? El Estado Dominicano, dicho por el mismo ministro de Hacienda, y siempre lo digo, comenzaron a transferir fondos del subsidio eléctrico para financiar Punta Catalina. Sin ley aprobada para eso. ¿Y cuánto fue transferencia? No nos dijeron cuánto. Tampoco. Cuando nos damos cuenta de la línea de crédito del Banco de Reserva de 300 millones de dólares, sin garantía, llamamos al Congreso Nacional, al administrador del Banco de Reservas y al gerente, a la superintendencia de bancos, y nos enteramos de algo peor, que no eran 300 que se habían emitido, eran casi 600 millones de dólares que se habían emitido sin garantía. De parte del Banco de Reservas. De parte del Banco de Reservas a un consorcio privado. Y cuando le preguntamos a los representantes de esas dos entidades, ¿está consignado en deuda pública? Porque ahí está la ley de crédito público, no está consignado en deuda pública. Eso es un préstamo privado. O sea, es un préstamo, por eso le pueden dar delete. ¿Dónde está el reporte de eso? Nosotros porque obtuvimos información privilegiada. Sin garantía. Sin garantía. Y lo dice sin garantía. Uno de ellos nos dijo, acompañado de un muy reputado abogado, profesor Luis Miguel Pereira, que se había una garantía, que era la garantía de la CDE con un factoring. Un factoring sobre sus... ¿Tú estás oyendo eso? Sí, sí, sí. Algo gravísimo. Esto es peor que la Sonlan. Sí, sí. Peor que la Sonlan. Sí. Pero peor aún, el contrato EPC de Punta Catalina, y eso está grabado, ahí está la grabación de la comisión. El contrato EPC de Punta Catalina, en su artículo 19, prohíbe que la CDE haga ese tipo de gestión o transacción. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Farideh Raful sobre el informe de la comisión que indagó la licitación y la concesión de la obra de Punta Catalina al consorcio Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella. En un momento retornamos.
Faride, ¿qué se puede hacer con el informe de la comisión ante el Ministerio Público, por ejemplo? ¿Qué se puede esperar del Ministerio Público ahora? Yo espero muy poca cosa del Ministerio Público, la verdad, en términos personales. Me gustaría decir que el Ministerio Público debería ponerse en acción, debería investigar, debería interrogar a los miembros de la Comisión de Licitación que informaron acerca de las anomalías que vieron y con eso justificaron ante esa comisión el por qué no firmaron la adjudicación de la obra. El Ministerio Público debió ponerse en ejecución desde que nosotros hicimos la denuncia del Banco de Reservas, pero el Ministerio Público también debió ponerse desde que el ministro de Hacienda dijo ante el Congreso Nacional que había de manera ilegal sacado dinero del subsidio para transferirlo a Punta Catalina, porque eso viola la Constitución de la República, la Ley de Presupuesto General de la Nación, y no pasa absolutamente nada. Yo siempre digo que esto es importante que salga a la luz, porque en esta coyuntura, aunque creamos que no va a pasar nada, yo apuesto a que pase, pero con la desconfianza que tengo en el Ministerio Público, porque no es una cabeza independiente del Poder Ejecutivo. Y si hay una lucha contra la impunidad es precisamente porque nuestro sistema ha sido cómplice durante muchos años y ha tenido contubernios con muchos sectores para poder seguir afianzando poder a pequeños sectores en detrimento del interés colectivo. Entonces, eso, yo digo, esta lucha no es contra una persona, es contra un sistema. Entonces, estas cosas que estamos evidenciando, que investigamos, que realmente salen a la luz y a veces no nos percatamos, sí, porque están ahí, sí, están a la vista de todos. Pero ustedes han hecho, han formado algún equipo para sacar los datos del informe de la comisión y, por ejemplo, ayudar al Ministerio Público a entregárselo al Ministerio Público. Sí, mire, claro, claro, lo hemos hecho, no lo hemos entregado, pero lo hemos hecho, hemos trabajado en eso. Y se ha depositado una denuncia ante la Procuraduría General de la República, como se depositó en aquella vez contra Joao Santana hace un año, pero el Ministerio Público no se pone a investigar. Esa es la triste realidad. Entonces, esa lucha y después del Ministerio Público no hay ninguna otra instancia. Tú como abogada... Bueno, la Cámara de Cuentas, Cámara de Cuentas podría hacer su trabajo, pero la Cámara de Cuentas ha dicho que no va hasta que no termine Punta Catalina poder auditar, ¿no? Nosotros como Congreso Nacional podríamos fiscalizar, pero el Congreso Nacional también tiene una concentración de poder del partido de gobierno, se hace un poco difícil. De 190 diputados somos 46 del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, sí, porque el rol del Congreso Nacional es la fiscalización, que es fundamental. Yo pienso que antes de aprobar tantas leyes, comencemos a fiscalizar mejor, porque las leyes no se están cumpliendo. Sí. Y aquí están las muestras, ¿no? Continuar la lucha, haciendo que la gente esté más consciente, que no crea las mentiras, que pueda desnudar a las personas que quieran ocultarnos lo que está pasando con las arcas del Estado, que perdamos el miedo de solicitar rendición de cuentas. Y sería, por ejemplo, yo creo que la presión social al final hace algo, porque sin presión social internacional, aquí no nos hubiéramos enterado de Brecht. Una pregunta, y si la Cámara de Diputados, por ejemplo, decidiera que quiere escuchar, o la Comisión de Finanzas en la Cámara de Diputados, a los miembros de la comisión que presentaron este informe y hacerle preguntas. Sí, lo pudiéramos hacer, se solicita. Lo pueden hacer. Bueno, sí, lo que pasa es que en la Comisión de Hacienda de 15 somos 4 del PRM y todos del PLD. Y como te dije, para solicitar una interpelación o que vayan a la Cámara de Diputados. No, pero no es una interpelación, mira, a nosotros nos interesa hablar con ustedes y hacerle preguntas, ya, porque ya, ok, los periodistas respondieron, pero no necesariamente los periodistas tienen las informaciones, o tenemos las informaciones, por ejemplo, que tú como debieran diputada ir a la Comisión de tienes, Hacienda, porque tú tienes, y poder hacerlo, pero está en que la Comisión de Hacienda con la mayoría de sus miembros lo apruebe. Ya. Y qué difícil. Y no se puede ir directamente a un organismo judicial, por ejemplo. Sí, bueno, claro, con una denuncia tú puedes ir y decir, bueno, mira, yo encontré estas irregularidades, yo denuncio tal cosa para que el Ministerio Público ponga en ejecución la acción. Exactamente. Ahora está en que el Ministerio Público lo haga, por ejemplo. Pero si un tribunal se lo ordena. No, porque el Ministerio Público es el encargado de la investigación. Y tiene que investigar con los elementos que tenga, o conseguir las pruebas para poder entonces siempre pasa por el Ministerio Público. Siempre pasa por el Ministerio Público. Porque es una acción pública. Es una acción pública. Entonces, por ejemplo, tú tienes el caso de una denuncia que sometió parte de la sociedad civil organizada, Participación Ciudadana, el Grupo Juan 23, el 2 de mayo. Sometieron Pero una eso denuncia. Es sobre el financiamiento de la campaña. Exacto. Financiamiento ilegal de la campaña. Pero fue el 2 de mayo y una denuncia muy bien hecha. Muy bien documentada. Con muchos elementos de prueba que si fuera un Ministerio Público independiente estuviera investigando. Y no ha pasado nada, han pasado 2 meses. ¿Qué se puede esperar entonces? Pero la acción
pública de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora viene la marcha del 16 de julio. Marchar, hay que seguir pero marchando. tampoco el gobierno ha hecho caso a las marchas, ni ha Sí, respondido. yo creo que sí, Fausto le ha hecho caso, están asustados. Yo creo que todo el sistema político nacional está asustado. Y el gobierno sabe que los están viendo. Y eso es importante, porque cuando tú sientes que te están observando, tú te cuidas más de hacer las cosas. Y ellos lo saben en el Congreso, que lo están observando, saben que tienen que ser más propios en el momento de las declaraciones. Incluso han ideado estrategias alternas para poder silenciar un poco todo este movimiento social que ha apabullado al poder absoluto con el que se creía el gobierno dominicano y que es natural después de 16 años en el poder. O sea, son humanos que están ahí. Yo no estoy tratando de condenarlo desde el punto de vista personal, yo estoy hablando desde el punto de vista político. Y sí sirve para eso, y sirve para que la oposición se revise, y sirve también para que los actores políticos del sistema hagan un mea culpa y le digan a esta sociedad, hemos llegado aquí porque todos nosotros lo hemos permitido. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Antes, nosotros, los políticos, hablábamos y dábamos discursos de manera vertical, caían en el pueblo. Ahora no. Ahora los discursos salen del pueblo y conectan, tú tienes que conectar con ellos, porque la sociedad se ha vuelto más horizontal. Tú tienes las redes sociales, tú tienes ya la capacidad de poder interactuar con cualquier persona que a lo mejor tú nada más veías en periódicos anteriormente, o en la televisión. Entonces sí sirve, hay que seguir marchando, hay que seguir ejerciendo presión. El Procurador General de la República tiene un gran desafío. Yo creo muy poco en él, pero entiendo que todavía puede reivindicarse y que tiene en sus manos una gran responsabilidad. La historia lo va a juzgar, dependiendo de lo que haga, pero también todas las personas que lo acompañen, sobre todo porque es una persona joven. Y tú esperas que una persona joven que tiene garantizada, desde el punto de vista natural, ¿no?, 30 años más en la vida pública, haga lo que tiene que hacer en este momento, donde todas las sociedades están con una sola voz exigiendo transparencia. Odebrecht viene a sacar, y yo digo, la parte positiva de Odebrecht, es que viene a sacar lo peor de nuestro sistema, a dejarlo en evidencia y a ponerle gotita que faltaba en la copa de agua que comenzó a llenarse desde los haitises, la cementera, el 4%, todo lo que tuvo que ver con la Barrigol, Bahía de las Águilas. Nosotros venimos con conatos de movimientos sociales que ahora ya han adquirido una fuerza importante. Entonces sí, es bueno y que se vea que estamos observando. Si la ciudadanía se hubiera empoderado antes, no hubiéramos llegado aquí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Faride por ese optimismo también, porque nos ayuda a levantar un poco el ánimo en el sentido de que obviamente no tenemos solo una democracia fingida, porque realmente aquí hay un secuestro institucional, pero hay espacios donde podemos ejercer la democracia. Ya, hay espacios donde podemos ejercer la democracia, en las calles. En las calles. En las calles, definitivamente. Gracias a Faride y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre el informe de la Comisión de Punta Catalina, que hay que repetir con Faride, hay que leerlo, vamos a leerlo. Es largo, pero incluso veamos los interrogatorios o las entrevistas, los anexos, miremos los números y veamos todo lo que se esconde, porque ella ha dicho además cosas interesantes que nosotros no habíamos escuchado. Por ejemplo, algunos pagos importantes que se han hecho. Muchas gracias por la compañía. Gracias, Faride.